A partir de este audio, salvo si apareciera algo nuevo digno de destacar, voy a ofrecer un resumen de lo tratado sobre el mundo y la iglesia que estamos viviendo. Casi comenzando por el final, me atrevo a opinar que estamos ya entrando en la etapa de gran persecución. Y me refiero a los cristianos y a los católicos en particular. Hace décadas que se ha ido agudizando esa persecución y apunta a ser la más generalizada que se haya visto y temo que también la más cruenta, aunque confiamos que la parte más aguda sea de corta duración, de acuerdo a las palabras del Señor. De hecho, aunque los medios lo acallen y coloquen mantos de olvido, la persecución de cristianos en varios países, con mayoría musulmana, y en regiones de la India es implacable aún hoy. Y también en África, que eso ni se sabe. Por otra parte, Occidente, ¿qué ha pasado con Occidente? Ha pasado de la indiferencia hacia su historia cristiana, ha pasado a la abierta descristianización y a la oposición, incluso, es decir, primero a la primera etapa y luego a la oposición de todo lo que es cristiano, a la intolerancia hacia Cristo. Cristo no es tolerado. Europa en particular ha olvidado que el cristianismo ha sido el promotor, el sostenedor de los grandes valores, como la igual dignidad de las personas, la visión trascendental de la persona humana, la misericordia. Todo esto ha constituido el tesoro más precioso de la herencia de Europa y también de América. Y hoy se niega la protección, la integridad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Y también se niega, se amenaza a la familia fundada sobre el matrimonio, es decir, el matrimonio único posible entre un hombre y una mujer. Estamos ante más que un desatino, una emergencia antropológica, en la que se abandona la concepción del hombre, dotado de una naturaleza específica y dirigida a un fin, para sustituirlo por la ideología de género. Y de ello se deriva lo que se ha dado a llamar los nuevos paradigmas. Nuevos paradigmas de familia, de género, de derechos humanos, derecho a abortar, por ejemplo, incluido como un derecho humano, de salud, de religión, etcétera, todo dado vuelta, todo dado vuelta. Es en la anticonstrucción o la deconstrucción de la familia, de todo, del mismo demonio. El orden puesto por Dios, Él crea ese nuevo orden que es el caos. Dicho en criollo, la perversión de la moral natural, de la verdad y del mínimo sentido del derecho, porque hasta los romanos reconocían el derecho del nascituro como persona, todo esto es lo que estamos viviendo. Y como quienes nos oponemos a todo esto somos los cristianos, pues a los cristianos no se les permite discrepar y se los persigue por intolerantes, por subversivos, por enemigos de los derechos humanos, enemigos de la humanidad. Y mientras tanto, en todas partes del mundo se han aprobado leyes que son copias unas de otras contra la vida, contra la familia, contra la moral, y se quitan crucifijos porque dicen que ofende a las conciencias y que también ofenden a otras creencias. Se dice que la religión es un asunto privado. Sí, claro, para los cristianos. Porque durante el confinamiento hemos visto a los musulmanes que se juntaron en multitudes y nadie les ha dicho nada, sin objeción alguna. Y los grandes de la comunicación y de la cultura, es decir, la prensa oral, la prensa visual, televisión, el cine, todo tipo de literatura también, todo esto envían un mensaje único. Y detrás está el gran poder del dinero. Pero ahí ese gran dinero, donde uno entiende por qué el Señor dijo odioso el dinero. A ese dinero con mayúscula, no al medio de intercambio, que es necesario, sino a estas grandes finanzas, a estos dueños que quieren ser dueños del mundo.
con sus poderosas fundaciones y las Naciones Unidas como uno de los brazos. Bueno, como se suele decir, lo tienen todo. Bueno, no todo, no todo. No tienen a Dios. Pequeño detalle, pequeño detalle. Y mientras a todos nos obligan a llevar caretas, los gobiernos, nacidos de ideologías aparentemente opuestas, tanto liberales como socialistas, se las han quitado. Se han quitado la careta. Y de uno y otro signo han aprobado, están aprobando leyes, no solo que favorecían el aborto, sino luego la despenalización del aborto, hasta legislar que el aborto es un derecho. La vuelta completa. El derecho ¿a qué? A matar al más débil y que no puede hacer nada, no puede hacer oír su voz, solo el grito del silencio, del dolor. Y otro tanto está ocurriendo con la eutanasia. Lo hemos comentado, lo recordarán, a los niños de 5 años se les enseña a masturbarse, y esto además promovido por la UNESCO. Se dan razones para abortar a los de 12. Se cercena el derecho de los padres a educar a sus hijos, a censurar lo que pueda perjudicarles. Y fenomenales son los ataques a la patria potestad, a la familia en general. Es decir, están atacando desde hace un tiempo y cada vez dinamitando con mayor potencia a los pilares de la vida y de la familia. De esto veremos más. Voy a comentar algo más, agregar cosas que no me he dicho. Ahora, ¿de dónde viene la persecución? Nos preguntábamos. Los instrumentos ejecutores son los gobiernos. Los gobiernos generalmente en sus 3 poderes, no siempre, y todos siguiendo idénticas políticas, las que a su vez responden a un plan sistemático de eliminación de todo lo cristiano en la vida. Primero públicamente y luego privada. Por eso los ataques van dirigidos contra la institución más fuerte en el ámbito cristiano, que es la Iglesia Católica, porque es la que se opone o que debería oponerse. Justamente en la medida en que no se opone, no la van a atacar y la van a aplaudir. Y para completar, aunque no agotar el panorama, vemos cómo, lo hemos visto, la institución del Premio Nobel también aporta lo suyo. Y comentábamos, es absurdo, esa barbaridad, esa fantochada, realmente es reírse, ¿no? de la más elemental razonabilidad. Darle un premio Nobel a la paz a Barack Obama, o el otro, a este otro por más o menos un PowerPoint, a Al Gore. Bueno, y todo el manejo político del coronavirus, más allá de dónde o cómo se haya originado. Lo que sí es innegable es que se ha hecho un manejo político. Es como si fuera la única además enfermedad con ese martillo constante de los contagios. Las muertes tanto no se dicen, porque se ha hecho un poco como contagio, peligro inminente de muerte. Entonces hay que hablar de los contagios. Y se lleva entonces la estadística constante. A ver si lo hicieran con la tuberculosis o con otras cosas que son más importantes, o más peligrosas, o más letales en realidad. Pero bueno, entonces hay un manejo, manipular a las masas. Y en cuanto a la Iglesia, asistimos a grandes cambios. En materia de fe, también en materia de moral. Por eso veíamos muy necesario en los últimos audios distinguir entre el magisterio extraordinario, que ese sí exige una adhesión plena y absoluta, y el magisterio ordinario, que no exige esa adhesión absoluta, porque es lícito cuestionarlo o pedir aclaraciones, e incluso resistir cuando se opone a la tradición milenaria de la Iglesia y entra en oposición con magisterios anteriores que están ya acendrados y que están en esa corriente de la tradición. Y así hemos repasado el modernismo y el inmediato posconcilio también, sobre todo las declaraciones desencantadas de Pablo VI, por los resultados totalmente contrarios a los que esperaban. Y cómo en la Iglesia se había introducido un pensamiento, como dice él, no católico, que predecía el Papa que sería mayoritario,
pero decía nunca la Iglesia de Cristo, porque se quedará en un resto por pequeño que sea. Eso se lo decía el Papa Montini, Pablo VI, a su amigo Jean Guiton. Evidentemente, en el Concilio Vaticano II, hay que decirlo, que fue definido primero como pastoral, se había infiltrado la dialéctica con el jesuita alemán Karl Rahner, quizás la mente más brillante, en la que todos son procesos en continua superación y nada entonces queda firme, nada es seguro, nada es inmutable. Y esto es lo que se ha metido. Y de ahí, claro, se deriva el relativismo moral y otros relativismos doctrinales. Y también ahí, en ese Concilio Vaticano, estuvieron peritos como Schilbeck, el del herético catecismo holandés, que parece que están volviendo por sus fueros. No digo en Holanda, ¿no? Pero sí en Alemania. Bueno, larga historia de la que mencionamos algunos hitos. Vimos también cómo por los años 80 el entonces cardenal Ratzinger denunciaba las herejías que se habían venido agolpando y enumeraba entre los errores más graves y frecuentes los temas referidos al pecado original y sus consecuencias, la visión arriana de Cristo, es decir, que Cristo no es verdadero Dios, el eclipse de la teología de la Virgen, lo estamos viendo, ¿no? La negación de la existencia del demonio, incluso del infierno, la devaluación de la redención. Esos, los antiguos errores a los que se sumaban otros muchos, como sobre la divinidad de Jesucristo, bueno, ya lo mencionamos sobre ese arrianismo, sobre la condición sacrificial y expiatoria de su muerte y de la Eucaristía, y la veracidad histórica de sus milagros y de su resurrección, sobre también la existencia del purgatorio, sobre los ángeles, sobre la presencia eucarística, ¿y acaso no lo vemos en los hechos con el trato que se da a la Eucaristía? Sobre la necesidad de la gracia, sobre la necesidad de la iglesia, de los sacramentos, todo eso se niega, del matrimonio, de la vida religiosa, de la vida contemplativa, del magisterio, etc. Bueno, vamos a detenernos aquí en este repaso. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.